Buenas tardes. Entre los fines que persigue esta Universidad de Granada en el ámbito de su actividad académica, junto con los conocidos y obvios de la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica del saber o el conocimiento, se mencionan en sus estatutos el fomento del diálogo y la realización de actividades dirigidas a la creación del pensamiento crítico. Y dando por descontado que esta universidad, dentro de muy poco tiempo, 5 veces centenaria, cuenta con medios materiales y personales que le permiten atender directamente al desempeño, al cumplimiento de esos fines, también puede hacerlo mediante el establecimiento de relaciones con otras instituciones, académicas o no, de derecho público o de derecho privado. Es precisamente en este marco en el que se encuentra la colaboración que esta Facultad de Derecho viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo con organizaciones que igualmente fomentan aquellos fines. Entre otras formas, mediante la cesión de espacios. En ocasiones como esta, de la cesión de espacios tan especiales como este, paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada hoy en día, en otro momento, sala de disputas teológicas del Colegio San Pablo de la Compañía de Jesús. Me corresponde en este momento, y voy a ser muy breve en mi intervención, sobre todo actuar en nombre del decano de esta facultad, el doctor José Luis Pérez Rabona González, que se encuentra de viaje en Italia. Y hacerlo pues, para dar la bienvenida, una vez más, a su casa, al Foro de la Concordia Civil, como entidad organizadora de este evento. Entidad que, por cierto, tiene un marcado carácter académico y universitario, dada la procedencia de muchos de sus asociados. Doy, por lo tanto, especialmente la bienvenida a su casa al doctor Torné Don Vidal Jiménez, su presidente. Y doy muy especialmente, en nombre del decano de la Facultad de Derecho y en el mío propio también, la bienvenida al conferenciante de esta tarde, que también es doctor, el doctor Francisco Camp i Ortiz, y al mismo tiempo a todas las autoridades presentes, especialmente a todas las personas que se han desplazado pues, desde otras ciudades para estar hoy aquí. No me corresponde nada más en este acto, pero no quiero dar la palabra al doctor Torné Don Vidal sin felicitarme, sin dejar de felicitarme, sin dejar de felicitarnos por encontrarnos esta tarde aquí sin más, sin novedad. Y lo digo porque esto no siempre ha sido así, como saben perfectamente los miembros de este Foro para la Concordia. Así que, como no puede ser de otra forma, en un espacio como este, un espacio de pensamiento, un espacio de crítica, un espacio de reflexión, en definitiva, un espacio de libertad, pues doy la palabra al doctor Torné Don Vidal. Muy buenas tardes, ilustrísimo señor profesor doctor don Eduardo Gálvez, vicedecano de docencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, molt honorable senyor president, benvingut, senyor Camps, al Foro per a la Concòrdia Civil i al mateix temps també donem la benvinguda a totes les il·lustres personalitats que li acompanyen des de València. Los señores y señoras en Mairanzo, Elisa Alcaide, Alberto Fourrat i Pedro Agramunt Font-de-Mora. Sigueu tots benvinguts. Excelentísimo señor don Adolfo Suárez Illana, diputado y secretario cuarto de la Mesa del Congreso de los Diputados y miembro de honor del Foro para la Concordia Civil. Bienvenido y muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores vicepresidentes, secretario, miembros de la Junta Directiva y socios del Foro por la Concordia Civil, para la Concordia Civil, estimados estudiantes de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, señoras y señores, amigos todos. Sean todos ustedes bienvenidos a este acto y gracias por su presencia. El Foro para la Concordia Civil, cuya presidencia me honro en ostentar, fue fundado en 2014. Es una entidad cultivadora del espíritu de la transición, la concordia. Es observatorio de la constitucionalidad
y entidad defensora de la Constitución de 1978. El Foro para la Concordia Civil expresa su más profunda satisfacción al recibir a un jurista y tribuno valenciano de la mayor significación, a don Francisco Camps i Ortiz, presidente de la Generalitat Valenciana 2003-2011, doctor en Derecho por la Universidad de Elche y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valencia. Reitero la satisfacción y el respeto con el que se recibe al doctor Camps i Ortiz en este escenario universitario del Paraninfo de la Universidad de Granada, gracias a la hospitalidad de su Facultad de Derecho y de su Junta Decanal, que con tanto acierto preside el profesor Pérez Serrabona, representados ambos esta noche por el citado profesor Eduardo Gálvez. El nombre de nuestro foro, Foro para la Concordia Civil, evoca la frase que figura en el túmulo de Adolfo Suárez González, aquel brillante político de la segunda mitad de los años 70, irrepetible protagonista de esa excelsa página de la historia reciente de España, la transición política, caracterizada por alcanzar la concordia, que fue posible. Cambio político que se llevó a cabo con respeto escrupuloso a la legalidad, sin ruptura, en paz y logrando la libertad y la reconciliación entre los españoles. Estamos también muy honrados en contar esta noche con su hijo Adolfo. Gracias, Adolfo. Algo especial hay esta noche. Es la presencia del señor Camps para expresar su pensamiento. Un político conservador brillante, de elegante y fluida oratoria, moderado, equilibrado y lo más destacable en este tiempo de polarización, respetuoso con sus adversarios. En él no anida el odio ni el rencor, a pesar de los muchos motivos que tendría para que tales sentimientos bastardos le nacieran en su ánimo. Corona la personalidad de nuestro ilustre huésped su acendrado amor por su Valencia natal y por España, tal como expresa la primera estrofa del bellísimo y emotivo himno regional de la Comunitat Valenciana, letra e inspiración del poeta Maximilià Tous y música del inolvidable e inspirado compositor de Sueca, el maestro José Serrano. Francisco Camps es un gobernante que ha destacado por una gestión pública eficaz, inteligente y provechosa para los ciudadanos, notas demostradas sobradamente a lo largo de su dilatada e importante trayectoria al frente de relevantes cargos públicos desempeñados tanto en la Comunitat Valenciana como en el ámbito estatal. He aquí la muestra. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Valencia, diputado en el Congreso por Valencia, consejero de Cultura, Educación y Ciencia, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, vicepresidente primero del Congreso, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y presidente de la Generalitat Valenciana 2003-2011. A nadie se le oculta que las personas de valía, que tienen por lema Violenti Rapiunt, volcadas en alcanzar la mejora de la vida de sus conciudadanos, con proyectos que saben cristalizar y gestionar, que prestan su trabajo, dedicación y desvelo a la cosa pública, sin otra contraprestación que la propia satisfacción de conseguir la prosperidad de su tierra y paisanos, a nadie se le oculta, digo, que esas personas valiosas concitan desde la noche de los tiempos saña, persecución implacable y el encono de unos individuos singulares, los torpes, los estultos, personas despreciables que viven agazapadas y habitan en las antípodas morales e intelectuales de nuestro ilustre invitado de esta noche. Francisco Camps ha sufrido en su comunidad la injusticia de una persecución política,
una persecución sectaria a través de la utilización bastarda por sus adversarios de instituciones del derecho como la querella y el proceso penal. Eso lo ha sufrido y lo está sufriendo Francisco Camps, señores, pero lo está sufriendo en la España democrática, en la España de las libertades y del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Indudablemente es un contrasentido, una injusticia. Si con procedimientos democráticos no se puede descabalgar a un dirigente, acudamos a expulsarlo de las instituciones públicas y a destruirlo como persona y como político, intentando ilegítimamente la vía judicial. Acusa que algo queda. Por lo visto, el suyo no era el tiempo de la consigna espuria de desjudicializar la política. Con Francisco Camps se ha procedido a lo contrario, a una campaña incluso mediática de judicialización a ultranza. 9 procesos, 9 absoluciones. Como él dice, esto no pasa ni en Cuba ni en Corea del Norte. Un calvario personal, social y judicial. Por ello, la invitación al señor Camps para el acto de esta noche también pretende contribuir modestamente a enjugar los sinsabores de 14 años de vía crucis judicial, personal y familiar. Nosotros le decimos que, a pesar de todo, hay muchas personas que reconocen su obra bien hecha, la mejora de las condiciones de vida de los valencianos, merced a sus 2 mandatos como presidente de la Generalitat, como conseller y como regidor del Ayuntamiento de Valencia. Le movió el interés general por propia convicción moral, huyó del sectarismo y de la ideología partidista, pecados políticos en los que están incursos los actuales gobernantes del CAP y Casal, Valencia. Si hoy la Comunitat Valenciana se ha situado en puestos destacados en la cultura, la empresa y el turismo, en buena parte ha sido gracias a la gestión y las políticas acertadas que el presidente Camps emprendió desde el Palau de la Generalitat. En esta labor, en esta ilusionante aventura por Valencia y los valencianos, a Francisco Camps le acompañó el coraje y pasión que en todo momento dedicó a Valencia una política excepcional. Su gran amiga y compañera, la grande e histórica alcaldesa Rita Barberá, de inolvidable y grata memoria, y a la cual el actual gobierno municipal de Valencia niega miserablemente toda clase de reconocimiento. Termino. Moltes gràcies, senyor Camps, per haver acceptat la nostra invitació i fer-nos l'honor de vindre a la nostra ciutat de Granada, així com a totes les il·lustres persones que li acompanyen des de València. Gràcies de tot cor. Es la hora de oír su disertación, Ruptura y recuperación de la concordia. Moltes gràcies, muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿qué pintas tenéis? ¿Qué pintas que son de tenéis? Bien. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. La verdad que te conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No, la gente... Bueno... De Jesús, y por eso lo primero que he visto es a la Inmaculada, que presidió también durante tantísimos años mi vida estudiantil en el Colegio de los Jesuitas de Valencia.
Una facultad que además me es cercana porque yo también soy antiguo alumno de la Facultad de Derecho. En este caso no tuve la suerte de estudiar en Granada, tuve que estudiar en Valencia, pero me siento también, digamos que compelido a comprender lo que estas paredes recogen por siglos y por ciencia académica y de derecho. Gracias al presidente de este foro, que tuvo a bien invitarme a una tarde como la de hoy para disertar sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con la situación política de la España actual y que además acaba de hacer una suerte de panegírico que me ha conmovido y que casi me hace imposible poder tomar la palabra. Gracias a los miembros del foro por tan cariñosa acogida, gracias a los que me habéis acompañado desde Valencia, como siempre juntos en este interesante paso por la vida de convicción y compromiso en la política. Gracias, Adolfo, socio de honor de este foro y que además en cuanto te dije que tenía la oportunidad de disertar en el mismo, decidiste venir a estar aquí como socio de honor y además también como antiguo conferenciante. Gracias a ustedes que están esta tarde del mes de octubre, que parece casi del mes de julio, aquí y en Valencia, por el calor que hace aquí y en Valencia. Y gracias también a los alumnos que me han dicho que hay de Ciencias Políticas y de Derecho, si no me equivoco, para los que voy a intentar también ser muy pedagógico. Es verdad que soy político, pero me gustaría enfundarme para ustedes, los alumnos, también la vestimenta de profesor que explica lo que ha ocurrido y que explica también lo que pretende o cree que tiene que ocurrir en el futuro. He puesto un vídeo para llamar la atención, pero es un vídeo que es una suerte de leitmotiv de lo que desde mi punto de vista ha ocurrido en la España de los últimos años. No se ha oído bien, pero viene a decir algo así después de una entrevista entre Iñaki Gabilondo y Zapatero en la campaña electoral del año 8, se levantan del asiento, ha terminado la entrevista, y le dice el periodista al presidente del Gobierno, candidato por segunda vez a la presidencia del Gobierno: ¿cómo van las cosas? Y él dice: hay que tensionar el ambiente. Ya sabes cómo funciona la gente, hay que meter más presión. Yo voy a dramatizar este fin de semana. Este es el leitmotiv de los últimos años que estamos viendo en nuestro país desde mi punto de vista. Yo voy a hablar desde la perspectiva de alguien que piensa como piensa la gente que piensa como yo, y hay otras personas que piensan de forma diferente. Desde la elección democrática de los presidentes del Gobierno en España, he calificado en tres grupos diferentes, para entenderlo mejor, lo que luego voy a explicar, cómo los catalogaría a este grupo de presidentes. Unos presidentes políticos, otros gestores y otros ideológicos. El primero de todos ellos, Adolfo Suárez, lideró la transición y procuró desde la concordia la elaboración de una Constitución avanzada y occidental para todos los españoles. Felipe González, que no es de mi partido, es de otro partido, pero también alabo su gestión como presidente del Gobierno, lideró la modernización de la España de los años 80, desarrolló el título octavo, las administraciones autonómicas, y además consiguió dos hitos muy importantes desde mi punto de vista: la entrada en la Unión Europea en el año 85-86 y la España del 92, que fue el gran escaparate de la España moderna y democrática que se abría al mundo entero. Y José María Aznar, que lideró la reforma de las estructuras económicas y sociales de España, que equiparó a todas las comunidades autónomas en transferencia en competencias. Ustedes, los más jóvenes, no lo sabrán, pero durante 20 años había comunidades autónomas de primera y de segunda. Andalucía era de primera y el resto, más allá del País Vasco, de Cataluña y de Galicia, eran comunidades autónomas de segunda, porque no tenían las mismas competencias que estas comunidades autónomas que adquirieron la autonomía mucho antes. El caso de Valencia es especial, como el de Canarias, mediante una ley orgánica de los años 80, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, se equipararon todas las comunidades autónomas en materia de competencias y además consiguió generar por primera vez en la historia de España, desde que comenzó la democracia, empleo neto. Cuando Felipe González dejó el Gobierno de España, había el mismo número de personas trabajando en España, el mismo
que cuando Adolfo Suárez comenzó a gobernar nuestro país. En cambio, cuando José María Aznar dejó la presidencia del Gobierno, prácticamente habíamos casi duplicado ese número de puestos de trabajo en creación neta y más del 50% del empleo que se creó fue para las mujeres. Las mujeres entraron en masa en aquella época en el mercado laboral. Los dos líderes gestores, que he llamado gestores, son Calvo Sotelo y Mariano Rajoy. Calvo Sotelo vivió la etapa final de los gobiernos de centro, de UCD, después del golpe de Estado del año 81, y preparó democráticamente lo que se avecinaba, que era un cambio radical de la decisión de los españoles en cuanto a su voto y la llegada del Partido Socialista, como así fue en 82, y además nos incorporó a la OTAN, criticado por el Partido Socialista, pero que el propio Partido Socialista de Felipe González, mediante un referéndum en el año 86, ratificó la presencia de España en la OTAN. Rajoy, al que he conocido por muchos motivos y muchas circunstancias, tuvo un momento también muy complejo y, lejos de ser un líder político, tuvo que ser un líder gestor. Tenía que intentar, y lo consiguió, que España no fuese intervenida por la Unión Europea, como sí lo había sido Irlanda, lo había sido Grecia, lo había sido Portugal, lo había sido Malta también. Y eso fue una gran consecución. Puso en marcha la reforma laboral, que también se ha utilizado durante la época de los ERES durante este tiempo, la regulación de empleo de los tiempos de la pandemia, y además aplicó el 155 cuando en Cataluña hubo un acto de sedición evidente por parte del Gobierno de Cataluña. Pero en cualquier caso es un presidente que lo que hizo fue gestionar una situación económica muy compleja. Y los dos líderes ideológicos son, desde mi punto de vista, Zapatero y Sánchez. El primero de ellos gana las elecciones en el año 2004, hay un cambio drástico en el rumbo de la España de los años anteriores gobernados por el presidente Aznar y decide aplicar una agenda ideológica, no una agenda de gestión política o económica o social, una agenda ideológica que Sánchez ha elevado a su enésima potencia. Desde mi punto de vista, lo creo así, en todo proceso histórico el factor humano es clave para comprender lo que ocurre y analizar de qué manera se pueden mejorar las cosas. ¿Qué significa esto? En España, los presidentes del Gobierno han tenido y tienen una determinada, importantísima capacidad de decisión para influir en la vida política y social de los españoles. En principio no se pensaba que la España parlamentaria fuese a tener presidentes del Gobierno cuya acción fuese tan poderosamente política y decisiva. España, según los politólogos, no es un país de parlamento al uso, sino que es una suerte de presidencia parlamentaria. Sin darnos cuenta, la democracia española ha ido cediendo una cantidad de capacidad de acción a los presidentes del Gobierno que los han convertido prácticamente en presidentes omnímodos, y sus decisiones marcan claramente la época que dirigen o que lideran. Fuera de nuestras fronteras, yo soy un admirador de Churchill, el factor humano, Winston Churchill, como primer ministro inglés, digamos que es el ejemplo de un parlamentario que, dirigiendo el Ejecutivo, es capaz de ahormar todo un proyecto de defensa en Inglaterra contra toda opinión dentro de su propio país y otros países del entorno para luchar contra el poder que la Alemania nazi había puesto en marcha. Los presidentes del Gobierno, por lo tanto, son clave en muchos países y en nuestro país de forma importante. Aquí vuelvo a presentarles cada uno de los gobernantes en el ámbito en el que los he calificado. 4 gobernantes, verán ustedes, del centro y de la derecha, 3 gobernantes de la izquierda. 4 gobernantes de la derecha y 3 de la izquierda, cuyas trayectorias en el ejercicio del poder han marcado en cada momento ese ritmo y el pulso de nuestra sociedad. El proceso político vivido en España, desde la muerte de Franco hasta el atentado de Atocha de marzo del año 4, tuvo en la concordia, que es como se llama este foro, un impulso colectivo basado en la determinación de la mayoría de renunciar al corto plazo para ganar todos un futuro común.
Fruto de esta concordia fue la Constitución, que sirvió de guión para hacer de España un país libre, abierto, desarrollado, avanzado, moderno y celoso de sus tradiciones y de las singularidades de los territorios que conforman la nación. Desde entonces, elecciones democráticas, autonomías, OTAN, Unión Europea, visibilidad internacional, alternancia, estabilidad, reformas, empleo y moneda única. En torno al 90% de los diputados nacionales en cada una de estas legislaturas, hasta el año 2004, desarrollaban su tarea política desde las perspectivas del conservadurismo, el humanismo cristiano, el liberalismo y la socialdemocracia. Es a partir del año 2004 cuando se implanta una agenda ideológica que rompe con el consenso alcanzado en los años 70, poniendo contra las cuerdas el espíritu de la concordia y devolviendo al debate político la idea de dos bandos irreconciliables, que además de anacrónicos, deslegitima el gigantesco esfuerzo de los españoles que hicieron posible la transición y que por cercanía temporal tenían un más personal conocimiento de las terribles heridas producidas por el conflicto civil de los años 30 y sus consecuencias políticas y sociales. De hecho, los discursos de las memorias democráticas e históricas está enmendando la plana a toda la generación de un lado y del otro, de los que estaban y de los que vinieron, que hicieron la transición y que pudieron poner en marcha la democracia en nuestro país. A las tradicionales corrientes de pensamiento de la Europa democrática se le impusieron debates desde posiciones de tensión y de división. Así, cualquier tema, cualquier asunto, cualquier circunstancia se ha fundamentado en planteamientos ideológicos, sin una visión global de la sociedad en su conjunto, haciendo imposible conciliar grandes acuerdos sobre la base de grandes mayorías. Istas ha sido el sufijo que acompaña cualquier sustantivo. Nacionalistas, feministas, ecologistas, comunistas, independentistas, revisionistas, cuyo discurso impone una visión parcial sobre el todo y que ha tenido, desde mi punto de vista, como mejor aliado al nuevo Partido Socialista Obrero Español. El PSOE, que con González decidió ser socialista antes que marxista y hacer de la Constitución una estrategia política que, en palabras del propio Felipe González, es la que permite vivir en paz y en libertad, ha retrocedido con el populismo a un estadio en el que el acuerdo y el consenso se hacen imposibles por propia voluntad de los dos últimos presidentes socialistas del Gobierno. Una estrategia partidista para justificar el acercamiento a los sectores más radicales y antidemocráticos del país. Este acercamiento busca mantener al máximo el nivel de tensión y la crispación social con el fin de obtener mayorías parlamentarias, a costa incluso de no obtenerlas el propio Partido Socialista. Esta es una de las grandes paradojas de la historia política actual. El Partido Socialista renuncia, juntándose con la radicalidad del discurso, a poder ganar, como lo consiguió en los años 80, por mayoría absoluta las elecciones generales. Y prefiere la fractura para luego gobernar de forma coyuntural con los grupos parlamentarios más radicales que hay en el Parlamento. El fenómeno de los populismos no es una cuestión que solo nos afecta a nosotros. Se está produciendo en las democracias liberales, más vulnerables a la elaboración de conceptos que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de los lugares de aprendizaje o debate afectan gravemente al día a día. Por ejemplo, Estados Unidos, donde la ideología woke ha transformado la sociedad americana en una lucha de identidades. Lo que los americanos no habían vivido desde la aprobación de su Constitución, que era que eran todos una nación, lo están viviendo ahora. Lo vemos desde lejos porque estamos al otro lado del Atlántico. Pero si ustedes van siguiendo más o menos lo que ocurre en Estados Unidos, y normalmente hay información sobre lo que ocurre en Estados Unidos, se dan cuenta que hay una lucha de identidades constante y permanente. Hay una tensión constante. Esta es la ideología populista que en estos momentos está en Estados Unidos, pero ocurre en Francia, y ocurre en Italia, y ocurre en el Reino Unido, ocurre en Alemania. El marxismo divide a los individuos en el ámbito del capital o del trabajo en permanente conflicto. El populismo ha trasladado el conflicto ahora a la tensión permanente entre grupos definidos según el interés político del momento. La pretendida diversidad ha llegado a un paroxismo. Desmembra el modelo de convivencia, creando discursos imposibles de conciliar. Los grupos identificados nunca están presentes al frente de la coalición política. Esos grupos que se van identificando en el debate social y político diario
verán ustedes que ninguno de ellos son los que lideran el debate, lo lideran los partidos políticos que hablan de esa diversidad y hacen de interlocutores de ellos mismos. Son los partidos que radicalizan su discurso los que, obviando las preocupaciones reales de estas personas o colectivos, y tenemos en mente muchos de ellos y muchos colectivos, se aprovechan para descalificar el funcionamiento del sistema en su totalidad. Yo parto de la sociedad, cojo un colectivo determinado, decido que tiene este problema y a partir de ahí digo que el sistema no funciona. Y se abre un nuevo debate. Y esto nos pasa prácticamente todas las semanas. Tenemos un nuevo debate sobre una circunstancia de un grupo determinado que seguramente tendrá algún problema y que habrá que solucionar, pero que se convierte en el debate absoluto y total. Y el resto de los debates se van arrinconando. El interés por dividir es tan evidente que cuando se alcanza algún tácito consenso, que lo hay entre los grandes partidos de la democracia española, rápidamente se vuelve a dar una vuelta de tuerca para intentar que nunca haya un acuerdo general sobre cuestiones particulares. La caída del muro de Berlín arrinconó a la izquierda. El marxismo quedó al descubierto y con él las corrientes que en el mundo libre tenían como fuente primigenia sus postulados. La izquierda se quedó en fuera de juego, en sus constantes críticas al modelo de la democracia liberal y de la economía de mercado. Dos estrategias intentaron definir el futuro de la izquierda tras la caída del comunismo en Europa. Una, la adecuación a la nueva realidad, reajustando el discurso y acercándose a una leal colaboración con las estructuras económicas y sociales del mundo moderno, y la otra más agresiva, diseñando un nuevo campo de juego, creando nuevas realidades, partiendo de una revisión absoluta de la arquitectura institucional y social para, mediante la deconstrucción, erigirse en interlocutores de diferentes estratos sociales pretendidamente irreconciliables con el normal funcionamiento de las democracias occidentales. Apareció el neolenguaje con el fin de generar desorientación y confusión en las sociedades más avanzadas. Mientras en la conciencia colectiva de nuestras democracias se había instalado en los años 80 la esperanza en la expansión de la prosperidad, el fortalecimiento del bienestar y la igualdad de oportunidades, junto al número que iba en aumento de países en los que iba triunfando la democracia y la economía de mercado, y así incrementar la riqueza global, parte de la izquierda se encargó de trasladar la idea de que el sistema era fallido, de que estaba abocado a una suerte de colapso. El neolenguaje, la posverdad, utilizados por movimientos de agitación para impedir el debate racional, lógico y normal, creando la sensación de vulnerabilidad y de impotencia para devolver al curso normal el tranquilo desarrollo de los postulados pactados y preestablecidos. Y en esto estamos ahora. Nos da la sensación de que somos incapaces de volver otra vez al cauce de la normalidad, porque cada día se nos dice esto no tiene solución. El camino es la radicalidad y la tensión. Esta revisión tiene además en cada país libre unos temas que se abordan de manera singular, una agenda cultural propia. Hay agendas culturales globales y hay agendas culturales particulares. Por tanto, son batallas culturales que se dan en todo el mundo, pero además también en función del país y las circunstancias de cada uno de ellos, también hay una agenda cultural para cada uno de los países o de los territorios. Vamos a poner un ejemplo, una batalla cultural con el tema del castellano en Cataluña. Bueno, pues esto es una cosa propia, eso en Francia no ocurre, será otra cosa, y en Estados Unidos tampoco. La batalla cultural está servida, y la férula de lo políticamente correcto y de sus voceros ya son hoy legislaciones, normas y reglamentos que conducen a desfiladeros de los que es a veces prácticamente imposible salir. Las batallas culturales son la estrategia para polarizar la sociedad e ir ganando influencia social y electoral. Los que las desarrollan pretenden alcanzar la hegemonía ideológica, creando una superestructura imposible de combatir en cada ámbito. Es como si fuese imposible poder criticar algunas de las cosas que se dicen y quedan mineralizadas en el ambiente social y político. Este nuevo orden utiliza instrumentos como leyes que impiden el libre ejercicio del debate sobre cuestiones concretas para arrinconar los grandes debates sobre asuntos en los que la izquierda había perdido posición y discurso. Por ejemplo, la imposibilidad de rezar en un ámbito determinado, la imposibilidad de utilizar el castellano en algunos espacios académicos, la imposibilidad de defender instituciones que ligan a tiempos pasados, la imposibilidad de hablar tranquilamente de la historia de los pueblos y de las naciones, por ejemplo, de la nuestra, la imposibilidad de proponer iniciativas fiscales que mejoren el funcionamiento del mercado
Y así hasta un sinfín de vetos que van haciendo la cancha de libre contraste de pareceres cada vez más pequeño, porque cada vez podemos hablar de menos cosas, incluso entre amigos, en las aulas, en las familias, en las reuniones. Cada vez hablamos de menos cosas porque es incómodo. De eso no hablemos. La izquierda aplica la táctica para los de ciencias políticas de clivaje y de ventana de Overton, que seguro habrán estudiado ya ustedes en sus aulas. La primera, el clivaje, extiende a los votantes en defensores o adversarios de una cuestión en particular que se somete a un máximo de presión social. Yo lanzo un tema, le meto mucha presión social, marco una línea y digo, usted está conmigo y usted está contra mí, punto. Y es imposible que haya permeabilidad, es una línea impermeable. Y la segunda apela con hechos o con emociones mediante la oportuna desinformación a una suerte de ventana que va haciendo que lo que yo digo es lo que es y el resto es puro extremismo e impide cualquier tipo de acuerdo porque se pretende que no haya acuerdo, sino que haya imposición. Y se transmite además de que hay un bando con el que es imposible poder hablar. Y no voy a poner el ejemplo de lo que imagino que muchos de ustedes están pensando está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Todo un nuevo orden que intenta imponerse. Pero como diría Adolfo Suárez, el padre de Adolfo Suárez, la concordia fue posible y lo fue cuando más difícil podría haber sido. Fíjense las personas que están ahí en la Moncloa junto con el presidente del gobierno representando a situaciones, corrientes políticas, ideológicas, situaciones personales. Unos vivían aquí, otros vinieron de fuera y todos consiguieron. Y esto es uno de los grandes iconos. Este retrato histórico debería estar obligatoriamente en las aulas de muchas de las facultades de nuestro país para demostrarnos a nosotros mismos que es que fue posible y cada uno de ellos tenía una forma de pensar y una forma de entender la vida. El rey Juan Carlos tomó una decisión firme y valiente cuando le encargó a Adolfo Suárez la formación de un gobierno. Y desde este momento y de manera vertiginosa consiguieron el advenimiento de la democracia contando con la totalidad de las fuerzas políticas. Se contó con todos. Unos discrepaban, otros más, otros menos, pero se contó con todo el mundo. Fíjense datos importantes que no podemos olvidar en situaciones como las que estamos viendo en estos momentos. De noviembre del año 75 a junio del año 77 se tomaron decisiones políticas y legales con la fuerza del espíritu de la reconciliación que permitieron en 19 meses cerrar definitivamente 40 años. En 19 meses. ¿Se imaginan ustedes ahora en 19 meses cerrar el debate de los últimos 3 años? Pues aquí se cierra el debate de 40 años, definitivamente. Y desde junio del año 77 a diciembre del año 78, en 16 meses se elaboró y aprobó desde la Concordia la primera Constitución española en toda la historia, refrendada por el pueblo. Otro dato importante para los estudiantes de Ciencias Políticas y de Derecho. La Constitución española del 78 es la primera Constitución española, la primera Constitución, que la votó el pueblo. Hasta ese momento nunca el pueblo había podido votar su Constitución. Por cierto, el 90% de los que fueron a votar ese día. Y por cierto, donde más se votó la Constitución española fue en Cataluña. Esta imponente conquista abrió la etapa más brillante en términos de libertad y de prosperidad colectiva de nuestro país. Reconciliación, concordia, modernización, permitieron nuestra presencia en Europa y en el mundo con admiración. Fuimos una referencia esperanzadora en muchos países de Iberoamérica. Había dictaduras militares en muchos países de Iberoamérica y el ejemplo de la democracia española y del liderazgo de Adolfo Suárez fueron quitando a muchas de estas dictaduras, convirtiéndolas en democracias. Se multiplicaron las expectativas de trabajo al que se incorporó en masa la mujer. Las reformas estructurales en el ámbito económico permitieron una mejora de nuestras expectativas económicas y la atracción de inversiones extranjeras. Se mejoraron las infraestructuras y los equipamientos. Hubo una apuesta decidida por una educación de calidad para todos y por la investigación. Y se desarrolló todo lo que hace posible que un país se sienta seguro sobre las bases de su propia convivencia. Todo ello fue drásticamente paralizado en el atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004, donde murieron asesinados 200 compatriotas nuestros. Y la victoria de Zapatero 3 días después. En unas elecciones, eso es al día siguiente, en unas elecciones, bajo una gran conmoción, administrada de forma torticera por una izquierda consciente de que en estos 3 días podía provocarse lo que en principio era un cambio de gobierno
y que luego se convirtió en un cambio en la forma de hacer política en España. Eso ocurrió, eso que están viendo ustedes en la pantalla. En vez de ir a llorar a los muertos y de unir a todo el país, de correr, como se diría en inglés, bajo la bandera, para todos estar juntos, se pusieron a gritar unos a otros, como si el responsable de semejante salvajada hubiese sido el otro partido político. Desde la victoria electoral por mayoría absoluta de Aznar en el año 2000, parte de la izquierda comenzó a girar su discurso hacia el populismo. Se trataba de desacreditar toda acción que el Gobierno de España iba implementando mediante reformas que iban mejorando prosperidad y bienestar. En vez de modernizar el discurso, fueron preparando propuestas de ruptura, llenando nuestro día a día de huelgas y manifestaciones. Yo viví aquello y tengo la memoria de hace muy poco tiempo y me acuerdo perfectamente que cuando España crecía por encima de la media europea en el PIB, cuando en España se creaba más de la mitad de empleo de toda Europa, había manifestaciones en la calle. ¿Lo recuerdan? Bueno, ¿por qué? Porque eso no interesaba, porque no interesaba que España funcionase, porque a algunos grupos políticos no le interesa que el país funcione. Así Zapatero y su equipo decidieron recoger la agenda ideológica pergeñada y buscaron la confrontación que impidiese nuevas mayorías absolutas del centro-derecha español. Este es el objetivo, este es el frontispicio y esto es muy importante para entender qué está pasando en la España de hoy. Lo importante es que el PP o la derecha española no consiga ganar por mayoría absoluta. Lo demás vendrá luego. Potenciaron discursos desde la apariencia de resolución de cuestiones no cerradas por la transición. De repente empezaron a aparecer discursos como que la Constitución no había cerrado no sabe muy bien el qué y que había que afrontarlo de otra manera. Y animaron micropactos en un escenario diseñado por ellos y en donde solo ellos podían facilitar las cosas. La izquierda trasladó que la transición había sido cerrada en falso y que la Constitución en buena parte era producto de una época determinada, casi una imposición del pasado sobre el futuro. Y estos son discursos de hoy, y de ayer, y de antes de ayer, y de mañana, de líderes políticos, de cargos públicos en altos cargos de responsabilidad política. Había que romper con la otra mitad del país. Y así se implementó una nueva política territorial bajo la óptica del nacionalismo catalán más radical. Hasta esta foto, el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Popular habían pactado todas las decisiones que tenían que ver con la política territorial. Ya fuesen las autonomías del 143, ya fuesen las autonomías del 151, ya fuese la del mejoramiento del fuero navarro, ya fuese la que fuese, siempre juntos. Y aquí se implementó una nueva forma de hacer política territorial. Se procuró un final de ETA más allá de la aplicación estricta de la ley, entrando en contacto directo con la organización terrorista. Hasta esta foto, el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Popular, gobernando uno en la oposición en el otro, siempre habían ido de la mano en la lucha contra el terror. Y esta foto rompe con lo que había sido una costumbre inveterada en la España de la democracia. Se acordó con la izquierda más radical desvirtuar la concordia sobre la que se basó la transición, mediante la Ley de Memoria Histórica, que enjuiciara aquellos años como producto del régimen anterior y sobre la base de esa revisión encauzar el país hacia nuevas estructuras económicas y sociales. Ley que se está aprobando en estos momentos. Se le ha dado otra vuelta de tuerca. La Ley de Memoria Histórica, que no derogó mi partido cuando gobernó en el año 11, ya no interesa porque no la derogó. Han puesto otra cosa más. Porque cada vez que hay un tácito acuerdo se da otra vuelta de tuerca porque se pretende deslegitimar a la mitad de la población española. Se diseñó una alianza de las civilizaciones, de esto ya no se acuerda nadie, pero de repente dejamos de ser un país atlantista, europeísta, mediterráneo, y nos largamos con los dictadores más horrorosos de medio mundo y empezamos a decir que había que haber una alianza de las civilizaciones. Y el presidente del gobierno fue el adalid de todo aquello. Esto era para además acercar el chavismo y el castrismo al gobierno de España, dando la percepción de que España había dejado de ser una nación que lealmente ha cooperado con Estados Unidos y que coparticipa de las grandes decisiones con la Unión Europea. Se aprobó una nueva legislación educativa para acabar con la educación concertada, orientando una única opción educativa con asignaturas de adoctrinamiento. Y se consagraron los llamados derechos colectivos para fracturar el concepto de nación sobre la base de una visión parcelada. Toda esta revisión, mediante pactos, leyes y cordones de exclusiones con los sectores más moderados y liberales del país, han materializado una auténtica mutación constitucional y una involución del proceso democrático español. Se está mutando la Constitución.
queridos profesores de Derecho. Se está mutando con leyes que van bordeando. Por eso tanto interés por tener el Tribunal Constitucional bien enganchado, que van bordeando la legalidad constitucional de muchas normas y leyes que se van aprobando. La época de Zapatero es una etapa de ideología y abandono de las cuestiones más importantes en el funcionamiento de nuestro país y dejó a España vulnerable de la profunda crisis económica que se inició en agosto del año 2008. Como esto no va de broma y esto no sale gratis, tanta ideología dejó vulnerable a nuestro país de lo que se avecinó con la crisis económica del año 8. No había nada preparado para afrontar con fuerza mediante reformas urgentes, económicas, fiscales, lo que fuese, lo que se nos vino encima. Otros países salieron mucho más airosos, porque llevan muchos años con sus reformas, con sus propuestas, con sus ideas, para preparar cualquier circunstancia, como la que ocurrió en el año 8, sin las dimensiones, porque nadie previó aquello, pero sí tener preparado el discurso político para afrontarlo con fuerza y con inteligencia. Pero es que llevamos 4 años hablando solo de ideología, no hablando de economía, no hablando de presupuestos, no hablando de endeudamiento. El desastre económico, crisis, paro, destrucción del tejido productivo fue utilizado por una parte de la izquierda que se lanzó a la calle para deslegitimar el funcionamiento de la democracia, haciendo del 15M un movimiento contra las urnas que ya presumían las encuestas iban a dar durante todo el año 2011 victorias electorales al Partido Popular en ayuntamientos, autonomías y en el Estado, como así fue. Fíjense, ahora, en aquel momento, un lío, salía en la televisión, la Puerta del Sol, esto, aquí me imagino que también estarían en Granada, en alguna plaza. Las elecciones autonómicas y municipales estaban en marcha. Se protestaba contra lo que iba el pueblo español a decidir, democrática y libremente. Ya estaba en la calle diciendo, no, lo que ustedes van a elegir y a decidir, eso no nos vale para nada. Fíjense si es fuerte. La agenda ideológica del gobierno socialista reposicionó a parte de su electorado en torno a Podemos. Esta decisión ideológica ha cogido una parte del electorado del Partido Socialista y se lo ha llevado a Podemos, un movimiento que ha recuperado el casi extinto comunismo, fruto de la estrategia de la revisión y de la regresión. Provocó el crecimiento de la facción más radical del nacionalismo catalán, Esquerra Republicana de Cataluña, que era testimonial en Cataluña, hoy es el partido central en Cataluña. Y aumentó significativamente la presencia de la organización política más cercana a ETA, en el País Vasco y en Navarra, Bildu, un partido marginal que puede terminar gobernando en las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco y pueden tener lehendakari de Bildu. Estos 3 movimientos políticos habrían sido impensables sin la estratégica decisión de la izquierda española de tensionar el debate cotidiano de los españoles desde la imposición de la ideología de la división y de la batalla cultural. Así, el golpe de Estado del independentismo catalán tiene origen en la reforma inconstitucional del Estatuto de Cataluña. La visibilidad de Bildu habría sido imposible sin las decisiones adoptadas en materia de política antiterrorista por el propio gobierno socialista. Y Podemos no habría pasado de ser una mera anécdota si no llega a ser por la fanática presencia y discursos desde las instituciones, revisando airadamente el modelo de convivencia de los españoles que nos dimos en el año 78. Desde el propio gobierno se ponía en cuestión el sistema democrático español. En un ambiente encrespado socialmente, Rajoy se centró en desarrollar medidas de corte económico y financiero, cuyo objetivo fue, como he dicho antes, que España no fuese intervenida. Pero el choque cultural ya estaba servido. Y aunque España fue gobernada con criterio y seriedad, consiguiendo no ser intervenida y además crear empleo neto y hacer crecer la economía, la fractura provocada desembocó en una composición parlamentaria que devino en legislaturas fallidas o truncadas, culminando todo este ambiente en las elecciones de noviembre del año 19 y la formación del gobierno social comunista, el único gobierno en un país democrático en donde hay comunistas, bajo la chantajista presencia de la radicalidad independentista catalana y vasca como soportes de la gobernabilidad del país. Sánchez es el producto de una época convulsa, creada arteramente por parte de la izquierda, que rompe con los pactos que dieron lugar a la Constitución española y al desarrollo de la democracia y la libertad, y que han elevado a la posición de rectores de las políticas más sensibles de nuestro país a quienes o no creen en la libertad, o no creen en España, o ambas cosas a la vez, que viene a ser lo mismo. España vive una revolución incruenta, una ruptura no materializada y una crisis de instituciones democráticas que, pese a lo vivido, se siguen manteniendo en pie. La jefatura del Estado atacada por quienes gobiernan, el gobierno cediendo todos los días a quienes no creen en España,
El Parlamento técnicamente cerrado porque no existe debate entre las grandes formaciones políticas que hacen posible que una democracia avance, ya que el presidente del Gobierno solo atiende a las exigencias de las minorías que no creen en la libertad. Algunos territorios autonómicos en posición de absoluta rebeldía y la justicia asfixiada por la intromisión política del Gobierno en el funcionamiento de la misma. La Constitución española se ha mantenido fuerte en momentos críticos, como el golpe de Estado involucionista del año 61, de los brutales dentelladas del terrorismo, de la profunda crisis del año 8, del golpe de Estado secesionista del año 17, y se sigue manteniendo fuerte en esta etapa de involución y de disparate continuado. Desde la propia Constitución se ha de pergeñar el futuro próximo, que obligatoriamente ha de partir de un proceso de desaparición de la ideología como elemento consustancial al devenir del país, y de ir poco a poco deshaciendo la batalla cultural para devolver al debate diario las cuestiones fuerza que han de reordenar el devenir de los próximos años. Los españoles necesitamos volver a sentirnos unidos en un proyecto común de convivencia en libertad y de serenidad colectiva. Cada uno de nosotros puede y debe defender sus singularidades y particularidades en el amplio y abierto y oxigenado campo del contacto confiado con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos y con nuestros compatriotas, sin que la defensa de la singularidad o la particularidad sea sinónimo de confrontación, sino de razonado debate. El liderazgo del próximo presidente del Gobierno se ha de sentar fundamentalmente sobre las bases de un proyecto que comunique directamente con la España europea y atlantista, con la referencia del común y extraordinario patrimonio compartido con los países iberoamericanos, con las reformas urgentes de las estructuras económicas y financieras que nos permitan devolvernos a la senda del crecimiento y la prosperidad, y con el objetivo de seguir ensanchando la sociedad del bienestar para que todas las personas que se sientan en igualdad de condiciones y oportunidades vivamos donde vivamos. La democracia española necesita quitarse el lastre de los discursos ideologizados y del chantaje emocional. La democracia española necesita que se acallen los ruidos de la batalla cultural. España necesita un líder que desde el acuerdo y el consenso se eleve por encima de esta batalla emprendida hace ya 2 décadas que ha pretendido acabar con nuestra democracia y con la idea de una nación avanzada, libre y protagonista. Un líder que devuelva el protagonismo a los discursos de moderación y acuerdo entre los conservadores, los demócratas cristianos, los liberales y los socialdemócratas, combinando a derecha e izquierda valores y principios compartidos, que son muchísimos desde la moderación. El Partido Popular vivió durante los años 80 un largo proceso de transformación y refundación para llegar a ser el gran partido del centro-derecha que tan buenos réditos ha dado en su gestión en España y en las comunidades autónomas donde gobernó. Aznar, en el año 90, ya habló del compromiso del Partido Popular por un modelo de sociedad abierta, de respeto a las reglas del juego, pero no permisiva, dialogante en las iniciativas personales y privadas, que no sean frenadas nunca por el igualitarismo malentendido y por la mediocridad. Hoy este partido está claramente llamado a conformar durante el año 23 nuevas mayorías en muchos territorios y en la nación. Va a tener un papel central para la reordenación del consenso sobre la base de la Constitución y el arrinconamiento de los discursos que durante estos años solo han provocado desazón y crisis generalizada en todas las instituciones, incluidos los parlamentos o la justicia. El Partido Socialista, y he puesto el ejemplo del abrazo entre un líder hoy del PP y un líder socialista, de manera, digamos, aleatoria, pero es el presidente de Extremadura. El Partido Socialista tiene que recuperar el papel de vector de la izquierda moderada que también en los años 80 y en muchas autonomías desarrolló políticas de prosperidad con absoluto respeto a la Constitución y a los estatutos donde estaba gobernando. Es de capital importancia que el socialismo español vuelva y se comprometa a la búsqueda de acuerdos con el Partido Popular y apartándose de las hipotecas contraídas con los grupos que ven en nuestra democracia constitucional el enemigo a batir. La España de la Concordia fue posible por la voluntad generalizada del pueblo español, guiada con pulso firme por liderazgos políticos como el de Adolfo Suárez y los representantes de partidos de todo el espectro político, conscientes de que el futuro se basa en grandes pactos entre los que representan a la mayoría de los españoles. La legislación sobre la vida, las relaciones entre las mujeres y los hombres, la libertad religiosa, el terrorismo, la propiedad privada, la inmigración, la educación,
el modelo territorial, las pensiones, la historia común de los españoles, el uso y la enseñanza del castellano, el gobierno de los jueces, el uso de los medios de comunicación públicos, el agua, los recursos naturales, la energía y el medio ambiente tienen que ser obligatoriamente consensuadas. La imposición de una parte sobre la otra en estos temas rompe el espíritu sobre el que se basó todo el proceso constituyente. No volver a repetir el error de hacer constituciones dejando a la mitad de los españoles fuera de ellas, con las trágicas consecuencias que la historia nos ha ido demostrando. La recuperación de ese espíritu pasa de nuevo por la mano de los líderes que con mano firme renuncien a la estridencia y a la destrucción del adversario, representando la necesidad de la alternancia en el marco constitucional y así dar estabilidad y confianza a toda la nación. Muchas gracias. Bien, enhorabuena, de verdad. Qué envidia, hablo personalmente, qué envidia de político, de oratoria, de claridad, de esquema. No ha dejado un tema sin tocarlo, sin tratarlo y de ofertar su solución, su posible solución. Políticos así hacen falta. Hacen falta. No hace falta que yo lo diga, yo soy un humilde ciudadano. Pero es cierto, en nombre del Foro para la Concordia Civil, y creo captar un sentido unánime general de este salón, has hecho no una conferencia, sino un bellísimo y acertadísimo discurso político, que yo no lo oía. Yo llevo muchos años sin oír un discurso como el de esta noche. Aquí hay un político, con mayúscula, y un líder. Yo estaba seguro de que tú ibas a dar este discurso esta noche así. Así es que quédate tranquilo de que has estado muy bien, te hemos seguido con mucha atención, has tenido el acierto de pasar por temas que son difíciles, de sociología política, de cultura, difíciles, porque son temas, como tú muy bien has dicho, enfrentados hoy en día y que deliberadamente se enfrentan, naturalmente. Es una política divisiva y divisoria, divide. En consecuencia, mi más calurosa felicitación personal y corporativa. Si te parece y estás dispuesto, yo entiendo que sí, el público querrá hacerte alguna pregunta. Encantado. Así es que, señores, seamos breves y rápidos en la pregunta, que don Francisco Camps, afortunadamente lo tenemos esta noche con nosotros, mañana partirá, y estoy atento a quien quiere hacer alguna pregunta u ofrecer alguna opinión para que don Francisco Camps responda. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Juventud estudiosa que asiste esta noche aquí, ¿no hay nadie que tenga curiosidad por hacer una pregunta a un político que no es de cartón piedra, que es de carne y hueso? Ya les dije a ustedes que don Francisco Camps tenía una oratoria brillante, elocuente y ordenada, y que era un político equilibrado y moderado, pero que se ha mojado completamente esta noche. Ha ofrecido primero un diagnóstico, ha hecho una diagnosis de los problemas políticos muy graves que tenemos hoy en día los españoles, y nos ha quedado en decir lo que pasa, sí, o que ha dicho cómo salir de los problemas. Allí hay una mano vacilante, ¿sí? Adelante.
Hablas de oratoria. La pregunta es sobre oratoria. La primera es lo que acabas de hacer ahora. Lo que acabas de hacer ahora ya es un primer curso de oratoria. Levantarte en un foro que desconoces, aunque estás con algunos amigos tuyos, a veces da más presión estar con gente que te conoce, y hablar. La primera lección de la oratoria es hablar, siempre. 2, ya que uno habla, intentar contar algo que sea interesante. 3, ya que dice algo interesante, darle pie a la persona con la que estás hablando o personas para que puedan pensar que pueden estar también hablando contigo. Y 4, tener convicciones. Yo, porque es una conferencia y he querido leerla, pero normalmente en mis discursos cuando era presidente de la Generalitat, cuando era candidato, incluso cuando estaba en el debate político en el Parlamento, nunca jamás llevé ningún papel. Memorizaba los datos, etc. Pero bueno, cuando han estado los reyes, por ejemplo, he leído el discurso. Solo una vez me permití el lujo de no hacerlo, que fue cuando la inauguración del tren de alta velocidad de Valencia. Pero siempre por respeto a la institución y por respeto al foro en donde estoy en estos momentos, he leído el discurso. Si queréis hablar sin leer, leer muchísimo, cada día. Esas personas que se ponen a hablar, bueno, hay gente que habla y son charlatanes, pero bueno, si queréis el día de mañana hablar sin papeles, sin necesidad de tener que llevar un guión determinado, lo que tenéis que hacer es leer todos los días. Y si me permitís el consejo, leer sobre papel, sobre libros. Sé que ahora es muy complicado porque, en fin, las pantallas, etcétera. Yo también leo mucho en pantalla, y veo cosas en las pantallas, etcétera. No lo critico en absoluto. Pero para alguien que quiere hablar para los demás, el tocar lo que uno lee, el tocar física y tangiblemente lo que uno lee, es también muy importante porque lo haces mucho más propio, lo haces mucho más tuyo, aquello que manejas con las manos. Si te ha servido como ejemplo a lo que me has preguntado, pues encantado. Siguiente pregunta. Sí, adelante. Pues mira, como esto es muy subjetivo, y podría decir ahora que los de antes eran buenos, los de ahora no, y a lo mejor dirían, claro, porque ahora gobiernan unos u otros, para intentar ser objetivo, he intentado buscar un parámetro, ¿no? Un parámetro, como el metro que está en no sé qué museo de París, que es el metro del que se hace, bueno, ahora son metros nucleares, pero bueno, el que ha sido hasta hace 4 días. ¿Qué parámetro? Nos tenemos que hacer todos nosotros la siguiente pregunta. Si Franco hubiese muerto ayer, ¿los políticos de hoy habrían conseguido hacer la transición que hicieron los políticos de los años 70 y 80? Ese es el parámetro. El día que volvamos a encontrar políticos capaces de volver a hacer la transición, diremos, ya tenemos los mismos políticos que hicieron la transición. Yo busco ese parámetro, porque me parecía que era muy importante, porque esa pregunta yo también me la hago. ¿Serán mejores, serán peores? A mí me da la sensación que los políticos de hoy, los grandes líderes de hoy, serían incapaces de poner en marcha un proyecto como el de la transición española. Como eso lo hemos vivido, y de eso vivimos en la democracia española, si te sirve, compañero de partido, comilitante, y además ayuntamiento y concejal. Yo fui concejal, lo primero que fui fue concejal de Rita del año 91 de tráfico, y por eso
que sepas una cosa. Yo he sido luego bastantes cosas, como nuestro presidente ha relatado esta tarde, y a los chicos también de Ciencias Políticas. He sido muchas cosas durante mi vida y doy gracias a Dios todos los días y a la Inmaculada. Pero no me olvido nunca del primer semáforo que puse. De hecho, mis hijos están hartos cuando este es el primer semáforo que puse como concejal de tráfico. Ser concejal es una tarea muy importante. Y digo esto no de manera baladí, sino porque cuando hemos hablado de la clase política, y el otro día hablando también con Adolfo Suárez, bueno, hablamos con mucha frecuencia porque tengo la enorme suerte de que somos buenos amigos, creo que a la política le hace falta sinceramente, el cursus honorum de los romanos. Hace falta, para poder ser presidente del gobierno, haber pasado por un ayuntamiento. Hace falta, para ser presidente de comunidad autónoma, haber estado en un gobierno autonómico, en la Diputación Provincial, en un cargo de una mancomunidad comarcal. Hace falta. Porque yo muchas veces cuando escucho a los políticos que hoy lideran el discurso de la nación, me da la sensación de que están muy lejos de la realidad. Y este político que les habla sigue pensando que lo más importante que hizo su vida fue aquel semáforo cuando era concejal de tráfico. Estas dos cosas son las que me parece pueden resumir la respuesta a la pregunta que me ha realizado. Sí, adelante. Soy Alejandro, estudiante de cuarto de política. Quería preguntarle, usted ha agrupado a los presidentes en tres grupos. ¿Se aventuraría a decir Alberto Núñez Feijóo a qué grupo pertenecerá en su mandato? Gracias. No, está bien traída la pregunta, me parece extraordinaria, aparte es muy hábil por tu parte. ¿Habéis visto el guiño que he puesto al final? Yo no he dicho lo que va a ser. Yo he dicho lo que me gustaría que fuese. Yo tengo la esperanza de que lo va a ser. Lo conozco un poco, porque coincidimos siendo el presidente de la Xunta y yo presidente de la Generalitat muy poco tiempo. Hicimos un tramito del Camino de Santiago juntos y además me dio la oportunidad de dirigirme al Santo Patrón de España en la Catedral de Santiago, que es una de las cosas también que llevo en el corazón para toda la vida. Bueno, y he tenido ocasión de seguirle, como a otros políticos, porque yo no me he desligado de la política y del análisis de lo que ocurre. Me parece que tiene dotes suficientes, experiencia, edad. Os tengo que decir que lo de la edad parece una cuestión menor, pero es importante. Yo me encuentro ahora con una fuerza intelectual y de madurez que seguro no tenía cuando ponía semáforos y era concejal de tráfico, porque tenía 28 años y ahora tengo 60. La edad es importante para también comprender las cosas que ocurren en la vida, relativizas las cosas, no haces relativismo político, sino que relativizas ciertas cosas para poder tomar decisiones. En cualquier caso, la respuesta es que creo que sí, que lo va a hacer. Él tiene por delante una gigantesca tarea política y me parece que asume ese gigantismo con grandeza. Él tiene, y me vais a permitir la reflexión y la expresión, porque no quiero que se malinterprete, la suerte de liderar un momento crítico. Es como el que va a chutar el penalti en la final de la Copa de Europa en el último minuto. ¿Lo entendéis? No es lo mismo chutar un penalti en la primera jornada de la Liga que ser el tipo que va a chutar el penalti en el último minuto de la Copa de Europa. Fijaos lo que es eso. Y él está en un momento de grandeza. Y estoy convencido que estará a la altura de esa grandeza. Adolfo Suárez fue un gran político y además estuvo a la altura de la grandeza del momento. Tuvo la suerte de sufrir muchísimo, pero de liderar ese momento. Yo creo que Núñez Feijóo es consciente de que tiene la oportunidad, dadas las circunstancias, de liderar la España que salga de la situación en la que nos encontramos de tensión constante en nuestro país. Cualquiera de vosotros. Muchas gracias. Hay micrófono inalámbrico. Lo oigo, ¿Perdón? ¿No se oye? Perfectamente. La problemática que usted ha expuesto, ¿de qué manera afectaría a también los extremismos de derecha? Porque usted ha hablado de cómo se está radicalizando la izquierda, de que antes partidos que ya han sido minoritarios antaño han tomado fuerza y están en el centro de todo, partidos de corte independentista también. Pero observamos que eso también está ocurriendo en la derecha.
Muy bien traída la pregunta también, y también yo hago este análisis todos los días y también tengo una respuesta que a lo mejor vale o no vale. ¿Tú sabes lo que es un reloj de péndulo? ¿Todo el mundo sabe lo que es un reloj de péndulo? No, un reloj de péndulo. ¿Sabéis lo que es? Bien. El péndulo por la gravedad está siempre vertical. Si yo cojo el péndulo y lo llevo aquí, indefectiblemente terminará aquí. Tenemos que intentar que el péndulo vuelva otra vez a estar en la máxima verticalidad, porque una cosa trae la otra siempre, siempre. Sin A no existiría Z, ¿de acuerdo? ¿Me estoy explicando? Ahora hay que ver quién fue primero, quién decidió radicalizar el discurso para que ocurriese eso en el otro lado. Como sois estudiantes de ciencia política, creo que sería bueno que entre vosotros analizaseis, si os parece bien, y perdonadme que me ponga en este papel de profesor, que no me corresponde, que analicéis lo que tú me acabas de decir en el tiempo que ha sido primero. ¿Quién ha radicalizado el discurso? ¿Quién ha puesto en marcha una tensión en el debate que haya podido producir otra tensión en el debate? Yo tengo respuesta, pero ya que sois estudiantes y avezados, me gustaría que vosotros mismos os la contestéis, porque sea la mejor manera de entender que lo que tenemos que intentar entre todos es que el péndulo vuelva a la verticalidad y que deje de dar bandazos de un sitio hacia otro, porque eso al final no lleva a ninguna parte, desde mi punto de vista. Hay una señora al fondo, hay un joven por aquí. Muy bien. Respecto de la derecha y su condena, la mayor condena, la mayor, más importante, constatable, objetiva, tangible condena de la derecha al franquismo fue la transición española y la Constitución española. Esa es una condena de verdad. Si luego hay un señor que va por no sé dónde y me dice no sé qué cosa, o que alguien levantó no sé qué, o que alguien miró a no sé dónde, o que alguien no quiso quitar una placa, oiga, pues no sé exactamente por qué lo está haciendo. Pero como grupo general de toda la derecha española, demostrando que no solo se condenaba, sino que se cerraba automáticamente la etapa franquista, es la transición española. A nadie de derecha se le puede decir usted no es demócrata. Ninguno de la derecha española, ninguno, se opuso en aquel momento al proceso de la transición. Por lo tanto, con esto yo creo que la derecha en general ha demostrado que condena de verdad, porque si no habría dejado algún fleco. Y ahí no quedó un solo fleco. ¡Pum! Se acabó. Elecciones democráticas, igualdad de oportunidades, libertad, Unión Europea, en el grupo de los países más avanzados del mundo, reconocimiento de los derechos colectivos, reconocimiento de los derechos individuales, libertad de expresión, libertad de prensa, reconocimiento de los territorios autonómicos españoles, que tengo que volver a recordar una vez más. Yo que he sido presidente de comunidad autónoma, nunca jamás en la historia de España las comunidades autónomas y sus territorios han tenido tantas competencias, tanto dinero y tanta capacidad política como en los años de la democracia constitucional. Nunca. Lo demás es un cuento para engañar a los niños. Ni Cataluña,
ni el País Vasco, sobre todo el País Vasco, que nunca ha sido un territorio en sí mismo considerado. Bueno, Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla, nunca jamás mi comunidad autónoma, de la que he sido presidente y de la que me siento orgullosísimo, y aquí está la señora, cosa que agradezco de ser presidente, la comunidad autónoma valenciana jamás en su historia, desde la fundación del rey Jaime I, ha tenido la capacidad política, competencial, administrativa, de interlocución, de decisión, que tiene en estos momentos. Cuando se habla de ensoñaciones, de mitos y leyendas del pasado, lo que se pretende es destruir la democracia que entre todos hemos podido hacer y poner en marcha. Lo de las istas, yo soy valencianista, por ejemplo, del Valencia Club de Fútbol, que la cosa también tiene narices, hay que ser un héroe para ser valencianista. Por ejemplo, ser madridista o del Barça está muy bien, pero ser valencianista... Las istas, según se vaya ubicando, pero cuando convertimos el ista en una barrera insalvable, infranqueable, imposible de llegar a ningún tipo de acuerdo, es a las istas a las que yo me refiero. Yo he pactado con nacionalistas en la Comunidad Valenciana cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la llei de enseñamiento del valencià, por ejemplo, con nacionalistas. Pero si un nacionalista decide que no quiere pactar nada conmigo, yo con ecologistas puse en marcha una ley de ordenación del territorio en donde, entre otras muchas cosas, se puso una Secretaría Autonómica, que es una Secretaría de Estado en términos autonómicos, para el cambio climático, la primera que se creó en toda España. El primer alto cargo del cambio climático que se puso en España lo puse yo en el año 6 y lo hablé con los ecologistas. El problema no es el ista, el problema es hacer del ista el sustantivo, hacer del ista una barrera infranqueable, hacer una muralla. Feminista, bueno, más feminista que mi madre no hay nadie, se lo puedo asegurar. Imposible, imposible. Ha trabajado toda la vida, ella, tal, cuantos, imposible. Pero cuando eso se convierte en una imposibilidad de poder hablar con mi madre, imagínate, que llego a casa y es que soy feminista y no voy a hablar contigo, hijo. Bueno, entonces, esos istas son los que realmente son los que preocupan. A eso me he referido. Tengan usted en cuenta también que esto es una conferencia, que son 25 o 30 minutos, que no quiero cansar, y que quiero hacer un repaso general sobre las cuestiones que me parecen que son interesantes a la hora de poder luego hacer una reflexión al respecto. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Allí al fondo.
Sí, 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 un ejemplo gráfico y está muy bien traído. Nada, le agradezco muchísimo la atención y luego... Bueno, voy a contestarle, voy a intentar contestarle porque la verdad es que ha hecho usted un resumen extraordinario, le agradezco muchísimo las notas que he ido tomando y significa que ha estado usted muy atenta a la conferencia y me honra, obviamente, porque cuando alguien habla y alguien escucha y alguien escribe, honra al que está intentando trasladar alguna idea. La derecha y la izquierda, o sea, la derecha condenó el franquismo y la izquierda, o sea, yo no digo que sea solo la derecha, liderados por Juan Carlos el Rey y por Adolfo Suárez, todos. O sea, yo no digo que los de la izquierda no hayan condenado no sé qué cosa. Por ejemplo, que no hayan condenado pues, la Revolución Rusa, por ejemplo. O hayan condenado los asesinatos de Stalin, por ejemplo. No, es que no me pasa por la cabeza. Porque es que es una cuestión superada. Por eso, la derecha condenó el franquismo y la izquierda condenó el franquismo de la mejor manera que lo podían hacer, liderados por el rey y por el presidente del gobierno, aprobando una constitución que cerraba definitivamente la época aquella. Por lo tanto, todos tenemos que ser conscientes de que todos, entre todos juntos, y además de una forma extraordinariamente rápida y extraordinariamente buena, desde el punto de vista además técnico-jurídico, se cerró definitivamente una época determinada de la historia de España. Los de la foto en blanco y negro, por ejemplo. Por tanto, todos, unos y otros. Segunda cuestión. Hay un dato objetivo, y lo pueden analizar también nuestros alumnos de Ciencias Políticas. Hay un dato objetivo. Como he dicho antes del parámetro que permite saber si los políticos son buenos en función de si podrían hacer esto o lo otro, hay un dato objetivo. Siempre que gobierna el PP, siempre crece el empleo. Siempre que gobierna la izquierda, hay destrucción de empleo. Es un dato objetivo. Otra cosa es que usted pues crea que tiene otro modelo, me parece genial, pero como dato objetivo le puedo asegurar que cuando gobierna el PP, España tiene empleo neto. Cuando gobierna el PSOE, España genera paro. Cuando gobierna el PP, hay inversiones productivas. Cuando gobierna el PSOE, hay gastos improductivos. Son realidades objetivas. Otra cosa es que yo diga, no, pues que yo prefiero el gasto improductivo a la inversión productiva. Bueno, es que a mí me da exactamente igual que haya más paro porque lo que quiero es que haya más subvenciones. Bueno, son modelos de sociedad. Y la tercera cuestión es los grandes acuerdos. Los grandes acuerdos son fundamentales entre los grandes partidos. De una u otra manera, aquí nos hemos ido ordenando en torno a dos grandes partidos que desde el año 77, 79 UCD, 82 PSOE y EAP, 89 ya el PSOE y el PP, y a partir de entonces los dos grandes partidos, que son, siempre ha habido dos grandes partidos, uno a la derecha y otro a la izquierda, han ido acordando cosas muy importantes. Hay una cuestión que le he comentado antes que me parece capital. Por ejemplo, el modelo territorial, el desarrollo del título octavo, la transferencia de competencias, la importancia que tienen los territorios en el funcionamiento del país, no es una cuestión menor, es una cuestión de sensibilidad y central en el modelo político que tiene nuestro país, que es un Estado compuesto, que requiere de cooperación leal entre las administraciones autonómicas y locales, que pretende el esfuerzo que compagina las inversiones con dinero que viene de Europa, que viene de España, del Estado, que viene de la comunidad autónoma, que viene de la ciudad, que viene de la provincia. Todo eso se ha roto. Le voy a dar un dato también muy importante. Los fondos europeos que han venido desde los años 80, los años 90, principios del siglo XXI, han permitido el gran salto adelante de la España que hemos conocido en los años 70 y que ha modernizado infraestructura y equipamiento en nuestro país en todos los niveles, desde autopistas y trenes de alta velocidad hasta colectores en ciudades donde no los había. Eso se hizo posible cuando gobernaba el PSOE y cuando gobernaba el PP porque había un marco de confianza mutua y de acuerdo previo para entre todos hacer las inversiones que correspondían, todos apostando para hacer posible, independientemente de quién gobernase cada instancia administrativa, los proyectos que todos teníamos claro cuáles eran. ¿Cuáles son los proyectos que en estos momentos creemos se tienen que poner en marcha con los fondos que vienen de Europa de la Next Generation and Company? ¿Alguien sabe hoy en España exactamente qué pretende hacer el gobierno de España con el dinero que viene de Europa? ¿Alguien sabe en las comunidades autónomas
qué tiene que pedirle al Gobierno de España para hacer qué cosa en su territorio autonómico del dinero que venga de Europa? ¿Hay algún ayuntamiento, el de Granada, el de Valencia, que sepa exactamente qué puede pedirle a la comunidad autónoma y qué puede pedirle al Estado, porque es dinero que viene de Europa para hacer no sé qué cosa? Eso es gravísimo. Es gravísimo por dos motivos. Uno, porque perdemos el tiempo, y no estamos para perder el tiempo. Y dos, porque el dinero que viene de Europa o se devuelve o se pierde y ya no vendrá nunca más. Yo era secretario de Estado, año 99, de las administraciones territoriales, o sea que conocí la política territorial desde la máquina del funcionamiento del Estado y las relaciones con las comunidades autónomas. Fui secretario de Estado y recuerdo una visita de 12 diputados alemanes del Partido Socialista, del SPD y de la CDU alemana, de la democracia cristiana, de la derecha alemana. Vinieron al edificio más bonito que tiene la Administración General del Estado, que tuve la enorme suerte de tener el despacho, que es el MAP Castellana 3. Ahí tenía yo mi despacho donde empezó la presidencia del Gobierno de España y donde tradicionalmente lo era hasta que Adolfo Suárez, por circunstancias varias, entre otras por seguridad, se llevó la presidencia del Gobierno al Palacio de la Moncloa. Bueno, pues yo estaba allí tranquilamente rodeado de diputados alemanes por todas partes, menos por el intérprete, claro, yo no soy alemán. Venían a ver en qué nos habíamos gastado el dinero, su dinero, porque ellos son contribuyentes netos y nosotros éramos receptores netos. Vinieron a verlo y yo me pasé 6 horas, desplegando todo tipo de books, como llaman ahora los que van por ahí vendiendo cosas, de books, diciendo, mira, esta carretera, mira, este AVE, mira, esta tal, mira este proyecto que tenemos por encima para tal, mira este acuerdo con no sé cuántos. Se fueron encantados. Y de hecho, cuando terminaron la ronda, que duró una semana, supe por el embajador de Alemania en Madrid que se habían ido encantados, no por mi reunión obviamente, que espero que también, sino porque fueron a visualizar las autopistas, los trenes, los colectores, la regeneración de centros históricos, las cuestiones medioambientales con los ecologistas, las cosas que España había puesto en marcha para mejorar el equipamiento y la infraestructura. Un honor, un honor. Hoy no es que no puedan venir a ver qué hemos hecho, es que nadie sabe exactamente qué vamos a hacer. De eso estoy hablando, porque estoy hablando del dinero que repercute luego en el beneficio de los españoles, que genera empleo directo en la obra, que genera empleo indirecto en la puesta en marcha de la misma, que genera empleo en el futuro. La expectativa que genera una infraestructura de comunicación genera luego el desarrollo de una ciudad, de un polígono industrial, alguien pone una industria, tal. Eso es lo que se llama inversiones productivas. Eso es lo que me preocupa. Y estoy convencido, espero, que dentro de un año haya alguien que por lo menos tenga la idea general de lo que pretende hacer con España, que no es una cuestión baladí, porque somos una gran nación. Unos no creen que seamos una gran nación. Yo creo que somos una gran nación. Lo creo, sinceramente. Yo, como presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, siempre fui presidente de una comunidad autónoma española. No dejé un solo segundo de ser presidente de una comunidad autónoma española. Y de vez en cuando veo presidentes de comunidades autónomas cuya singularidad es no sé exactamente cuál, y parece que sea una suerte de virrey. Nunca. Porque un presidente de comunidad autónoma, ante todo, lealtad a España. Por encima de la propia autonomía. Porque la autonomía lo es, porque es España. Porque si la Comunidad Valenciana no estuviese en España, seguramente no tendría autonomía, sería no sé qué cosa. Gracias a la Constitución española existen autonomías. Gracias a los gobiernos que supieron hacer descentralizaciones correspondientes, hubo competencias transferidas a las comunidades autónomas. Y gracias por su paciencia, porque me extiendo en las respuestas. Y nada, y gracias por la presencia de todos ustedes, de una tarde tan agradable, de los alumnos de Ciencias Políticas y de Derecho, a los que les animo a lo siguiente. Y termino con esto, señores, si usted me permite. Yo no pude estudiar Ciencias Políticas porque en España, en mi época, no había ciencia política. Tuve que estudiar Derecho. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo habría estudiado Ciencia Política. Y habría estudiado Ciencia Política por los políticos que hicieron la transición con el padre Adolfo a la cabeza. Me habría ido de cabeza a la Facultad de Ciencias Políticas, pero no pude, porque no había. Ustedes sí, son el futuro de este país. Muchas gracias.
Bien, señores, como presidente de la entidad organizadora de este magnífico y brillante evento, acontecimiento político en la ciudad de Granada, pues les agradezco muchísimo la presencia de ustedes, esa juventud a la que se ha dirigido don Francisco Camps con maestría y pedagogía, que nos ha servido a todos para comprender mejor las ideas que ha expuesto brillantemente. Pues les animo a la juventud estudiosa que estudien, que se preparen, que gracias a un profesor de ustedes que está sentado ahí cerca de ustedes, codo con codo, que es además vocal del Foro para la Concordia Civil, profesor titular de Filosofía del Derecho y un gran ideólogo y una persona muy preparada, que es el profesor José Joaquín Jiménez Sánchez, del que me honra ser su amigo, pues ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a un político, a una persona brillante y honesta. Brillante y honesta. Y les he dicho en mi introducción al personaje que era un político moderado, equilibrado y además que razona y argumenta. Y quien razona y argumenta convence. Quiero también agradecer la presencia esta noche aquí en Granada de 4 personas que se han trasladado en un viaje que sí es más cómodo porque viene en AVE, pero hay que hacer un transbordo en Córdoba y esperar hora y pico y llegar aquí a Granada a las 3 de la tarde y corriendo al hotel, en fin, y estar muy poco tiempo, casi la hora ya de acostarse, porque mañana a las 7 de la mañana, una hora preciosa, 7 y 12 minutos, el AVE se va hacia Madrid. Claro, tienen que cogerlo para llegar a su querida tierra valenciana, que también es la mía. Yo tengo 2, Granada, Valencia, Valencia, Granada. Al conferenciante, a nuestro querido amigo y presidente Francisco Camps, en nombre del Foro para la Concordia Civil, y creo entender que en el sentido general, nuestro más profundo agradecimiento por todas las enseñanzas que esta noche nos ha dado, y gratuitamente, que es como mejor sientan las enseñanzas. Al señor vicedecano de la Facultad de Derecho, y con el encargo, por favor, que se lo transmita al decano, el profesor Pérez Serrabona, pues nuestro profundo agradecimiento. Nuestro agradecimiento también a la Facultad de Derecho, que ha sido mi casa durante nada menos que 40 años, decíamos ayer, y 20 años no es nada, 40, imagínense. Muchísimas gracias, profesor Gálvez. Transmita usted también al claustro de profesores de la facultad y especialmente al profesor Pérez Serrabona nuestro sincero agradecimiento. Se portan ustedes muy bien con el foro. ¿Cómo no vamos a venir, verdad? Y les adelanto por un minuto nada más, abusando de la paciencia de ustedes, que la próxima conferencia se está gestionando, y sí le puedo decir el nombre de la persona que va a venir, que fíjense ustedes qué curiosa coincidencia. Ha sido 2 veces ministro con 2 presidentes distintos, uno con el padre de don Adolfo Suárez y otro con el presidente Aznar, y se trata de don Rafael Arias Salgado, presidente de la Fundación Transición Española. Conozcan ustedes, como muy bien ha dicho el señor Camps, la historia de España, la historia de la transición, no está tan lejana para que no les cuenten a ustedes cuentos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señor vicedecano. Se levanta la sesión.